¿Qué pasa exactamente cuando un creyente muere? ¿Va directamente al cielo? ¿Se encuentra cara a cara con Dios en ese instante? ¿O hay una espera, un tiempo intermedio, quizás un sueño espiritual? Son preguntas que muchos cristianos se han hecho en silencio, mientras observan un ataúd descender o recuerdan con nostalgia a un ser querido que partió en la fe. El tema es profundo, incómodo, pero también inevitable. Todos, tarde o temprano, enfrentaremos esa misma transición y es crucial entenderla desde la luz de las Escrituras. Jesús dijo al ladrón en la cruz: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. Y sin embargo, también encontramos pasajes que hablan de la resurrección en el día final, del juicio venidero y del descanso de los santos. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Es el cielo inmediato o hay algo más que deberíamos saber? La confusión surge no por falta de información, sino por interpretaciones divididas y una falta de atención a la coherencia bíblica total. ¿Y si lo que creemos sobre el cielo inmediato está incompleto? ¿Y si la esperanza de los justos está ligada a algo aún más glorioso que un traslado instantáneo? La Biblia nos revela detalles que pocos se detienen a explorar, y una vez que los descubres, tu perspectiva sobre la muerte y sobre la vida eterna nunca vuelve a ser la misma. Prepárate. Lo que vas a escuchar podría romper viejos paradigmas, pero también fortalecer tu fe como nunca antes. Hablar del destino de los justos después de la muerte es hablar del corazón mismo de la esperanza cristiana. No es un tema menor ni periférico. Es una de las preguntas más existenciales que un creyente puede hacerse. ¿Qué sucede después de mi último aliento? Desde los patriarcas hasta los apóstoles, la Escritura nos ha dejado pistas, declaraciones y promesas que cuando se examinan con atención construyen una narrativa poderosa y clara. En primer lugar, debemos partir del principio bíblico de que el ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Cuando Adán fue formado del polvo y Dios sopló en él aliento de vida, se convirtió en un ser viviente. Génesis 2:7. Pero tras la caída, Dios le advirtió: «Polvo eres y al polvo volverás». Génesis 3:19. Desde entonces, la humanidad vive bajo la tensión del tiempo presente y la eternidad prometida. Muchos asumen que al morir, el creyente automáticamente entra en la plenitud celestial, contemplando el rostro de Dios. Esta idea, aunque reconfortante, debe analizarse a la luz de toda la Escritura. Un pasaje clave es Eclesiastés 9:5. «Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido». Y más adelante añade: «Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría». Eclesiastés 9:10. El término Seol en el Antiguo Testamento no representa el infierno como lugar de castigo, sino la morada general de los muertos, un estado de espera. Incluso los justos como Jacob expresaron temor de que su alma bajara en dolor al Seol. Génesis 37:35. Lo cual muestra que no veían la muerte como un paso directo al cielo, sino como una transición hacia un estado intermedio. Avanzando hacia el Nuevo Testamento, Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16:19-31. Aquí vemos una distinción clara entre el lugar de descanso del justo, el seno de Abraham, y el lugar de tormento del impío. Es importante notar que ninguno de ellos está aún en la presencia directa de Dios, sino en una especie de antesala espiritual. Esta parábola, lejos de ser alegórica, tiene una carga teológica real. Jesús nunca usó nombres reales en parábolas, excepto en esta, lo cual le da un peso especial. El seno de Abraham representa el consuelo prometido a los justos, pero aún no el cielo pleno. La clave para entender este misterio está en la resurrección.
Pablo declara con firmeza que la verdadera victoria del creyente sobre la muerte se manifiesta en la resurrección, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Sorbida es la muerte en victoria. 1 Corintios 15, 53, 54. Y en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, el apóstol describe cómo será ese momento glorioso, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados, y así estaremos siempre con el Señor. Este evento no es individual ni inmediato al morir, sino colectivo, futuro y glorioso. Entonces, ¿qué pasa entre la muerte y la resurrección? Pablo, en Filipenses 1:23, dice que tiene el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esta declaración ha sido interpretada por muchos como evidencia de que el creyente va directamente al cielo. Pero si lo leemos cuidadosamente, Pablo expresa un deseo, no una descripción del proceso post-mortem. Además, en 2 Timoteo 4:8 afirma: «Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». No dice que ya la recibió, sino que será en el día del juicio. Apocalipsis 6, 9, 11 también nos da una imagen reveladora. Juan ve las almas de los mártires bajo el altar clamando por justicia. No están reinando aún, sino esperando. Se les dice que descansen un poco más, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Esta escena describe un estado consciente, sí, pero de espera, de anticipación, no de recompensa plena todavía. La teología bíblica apunta, por tanto, a un entendimiento donde los justos, al morir, entran en un estado de descanso, conocido en algunas tradiciones como el sueño de los santos. No es un sueño de inconsciencia absoluta, pero sí de reposo espiritual, donde no se experimenta el tiempo como en la tierra, hasta el día de la resurrección. Jesús mismo hace referencia a la muerte como sueño. En Juan 11:11, antes de resucitar a Lázaro, dice: «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle». Y en el caso de la hija de Jairo, no está muerta, sino duerme. Marcos 5:39. Estas expresiones no son meramente poéticas, transmiten una realidad espiritual en la que la muerte no es el final, sino una pausa, una espera para ser despertados por el poder de Dios. Además, la esperanza de la iglesia primitiva no estaba centrada en un cielo inmediato al morir, sino en la segunda venida de Cristo y la resurrección gloriosa. Hebreos 11:39-40 habla de los héroes de la fe diciendo: «Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algo mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros». El plan de Dios no es individual y escalonado, sino colectivo y final. Todos seremos glorificados juntos en el día señalado por Dios. Ahora bien, esto no niega que el justo al morir esté en un estado de paz, en la presencia de Dios en una forma espiritual, pero sí nos advierte que la gloria completa, la inmortalidad, la transformación del cuerpo, la plenitud del reino, está reservada para el gran día de Cristo. Apocalipsis 21:4 describe ese momento: «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Ese día aún no ha llegado, y es ahí donde se manifiesta la eternidad completa para los redimidos. Comprender esta verdad tiene implicaciones profundas para nuestra vida hoy.
nos libera del temor de la muerte, no por una idea romántica del cielo, sino por la certeza del plan perfecto de Dios. Saber que descansamos en Él, que estamos en sus manos, que Él tiene nuestro destino asegurado, nos da paz en medio del dolor de las despedidas. Y nos llena de esperanza al mirar hacia el futuro, no con incertidumbre, sino con la confianza de que cuando Cristo regrese, entonces sí, seremos transformados a su imagen, revestidos de gloria, y viviremos con Él por la eternidad. Como dice Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa gloria aún está por manifestarse. La muerte para el creyente no es el fin ni la llegada, sino la antesala de un encuentro incomparable. Es el cierre de una etapa y el inicio de la espera gloriosa. Ahora que conoces esta poderosa verdad bíblica, queremos invitarte a compartir con nosotros en los comentarios. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasa con los justos después de la muerte? ¿Cómo esta enseñanza ha cambiado tu forma de ver la eternidad? Tu testimonio, tus dudas o tu experiencia pueden ser justo lo que otro hermano o hermana necesita leer hoy para ser fortalecido en la fe. La palabra de Dios nos enseña que hablar unos con otros sobre lo que Él ha hecho es una fuente de consuelo y edificación. En Malaquías 3:16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Qué hermoso saber que cuando compartimos nuestras vivencias espirituales, el cielo toma nota. Una hermana compartió una vez cómo, al perder a su madre, esta enseñanza sobre el descanso en el Señor le dio una paz que nunca antes había experimentado. Saber que su madre está segura, esperando la resurrección prometida, transformó su luto en esperanza. Y como ese testimonio tocó a muchos, quizás el tuyo también puede tocar corazones. Así que no te guardes lo que Dios ha puesto en ti. Comparte, comenta y edifica con tu historia. Juntos, como cuerpo de Cristo, nos fortalecemos, aprendemos y caminamos con mayor claridad hacia la eternidad. Uno de los mitos más arraigados en la mente de muchos cristianos es la idea de que al morir, automáticamente volamos al cielo para estar en la presencia plena de Dios, reinando con Él para siempre. Aunque esta creencia suena reconfortante y es repetida incluso en funerales, no es completamente fiel al relato bíblico. De hecho, esta idea ha sido influenciada más por la tradición, el arte religioso y la cultura popular que por las escrituras mismas. El enemigo es astuto y sabe que una distorsión sutil puede ser tan peligrosa como una mentira abierta. Satanás ha sembrado confusión al presentar una imagen incompleta del plan de Dios para la redención del ser humano. En lugar de esperar con ansias la gloriosa resurrección y la segunda venida de Cristo, muchos piensan que ya recibieron todo lo prometido al momento de morir. Pero eso minimiza el verdadero clímax del Evangelio, la restauración de todas las cosas, cuando Cristo regrese y transforme nuestros cuerpos para siempre. Pablo advierte sobre esto cuando escribe en 2 Timoteo 2:18, hablando de aquellos que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Aquí vemos que afirmar que ya hemos recibido lo prometido es una falsedad peligrosa. La resurrección no es simbólica ni automática al morir. Es un evento futuro y glorioso. Otro error común es pensar que los muertos pueden interceder o comunicarse con los vivos, como si ya estuvieran en plena actividad celestial. Pero la Biblia es clara en Deuteronomio 18:10-12 al condenar cualquier intento de consultar a los muertos. Además, en Eclesiastés 9:6 se nos dice: también su amor, su odio y su envidia fenecieron ya.
y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esto nos confirma que no hay participación activa de los muertos en el mundo físico. Están en reposo, esperando el día señalado por Dios. En resumen, el enemigo busca distraernos con una visión cómoda, pero errada. La verdad bíblica nos llama a mirar hacia la venida de Cristo, a anhelar el día de la resurrección y a vivir con fe activa mientras esperamos ese glorioso despertar. Desenmascarar estos mitos no debilita nuestra esperanza, la purifica y la fortalece. Para comprender con claridad el destino de los justos tras la muerte, no basta con leer versículos aislados. Es necesario hacer un recorrido completo por la narrativa bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia, en su conjunto, construye una teología progresiva de la muerte, la resurrección y la eternidad. Este proceso revela no solo el propósito de Dios, sino también su carácter, justo, fiel y perfecto en sus tiempos. Comencemos por el principio. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo del polvo de la tierra, y luego sopló en su nariz aliento de vida. Génesis 2:7. Este aliento no es simplemente oxígeno, es Neshama, un soplo divino que dio existencia a un ser viviente. Sin embargo, cuando el pecado entró al mundo, la consecuencia fue la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Esta muerte no fue solo física, sino espiritual, separando al hombre de su comunión plena con Dios. Desde ese punto en adelante, la humanidad vive entre la promesa de la redención y la espera de su cumplimiento final. Job, uno de los libros más antiguos de la Biblia, expresa esta esperanza de manera profética cuando dice: «Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios». Job 19, 25, 26. Esta declaración muestra que incluso en los tiempos patriarcales ya existía una expectativa futura, no inmediata, de ver a Dios en la resurrección. David también tenía esta esperanza cuando escribió: «En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza». Salmo 17:15. Observa que David no dice que al morir verá a Dios, sino que al despertar, una clara referencia a la resurrección, será transformado a su semejanza. Avanzando en la historia bíblica, vemos que los profetas continuaron desarrollando esta doctrina. Daniel recibió una revelación que conectaba directamente la resurrección con el tiempo del fin. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Aquí se establece claramente que la recompensa eterna no se manifiesta en el momento de la muerte, sino en un evento futuro determinado por Dios. Jesús mismo reforzó esta doctrina. En Juan 5, 28, 29 dijo: «No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación». Notemos que habla de una hora futura, no de un momento inmediato post-mortem. Además, Jesús dijo: «Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero». Juan 6:40. Esa frase, día postrero, se repite varias veces en ese mismo capítulo, 39, 40, 44, 54, lo cual indica que Jesús enseñó insistentemente que la vida eterna se manifestará en la resurrección, no antes. Sin embargo, un pasaje ha causado confusión en muchos: el caso del ladrón en la cruz. Jesús le dice: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. Este versículo, si se lee sin contexto, parecería contradecir todo lo anterior, pero la clave está en la puntuación.
En los manuscritos griegos originales no existían signos de puntuación. Si colocamos la coma después de hoy, en lugar de antes, cambia completamente el sentido. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no está diciendo que el ladrón estaría ese mismo día en el paraíso, sino que ese mismo día le estaba dando la promesa. Esto concuerda con Juan 20:17, donde Jesús, resucitado, le dice a María Magdalena: «Aún no he subido a mi Padre». ¿Cómo entonces pudo estar con el ladrón en el paraíso ese mismo día si aún no había ascendido? En Hechos 2, Pedro, lleno del Espíritu Santo, declara respecto a David: «Murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy». David no subió a los cielos. Hechos 2, 29, 34. Si un hombre conforme al corazón de Dios no ha subido aún al cielo, ¿cómo podríamos afirmar que todos los justos sí lo hacen? Pablo, en 1 Corintios 15, presenta un tratado completo sobre la resurrección. Dice que si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano, Bepon 14, y más adelante afirma: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, Pipo 23. Es decir, la resurrección de los justos está ligada a la segunda venida de Cristo. Y añade en Filipenses 3, 20, 21. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. El cielo es nuestro destino, sí, pero aún esperamos ser llevados allí, transformados. La visión del Apocalipsis también refuerza esta verdad. Juan habla de las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Pero antes de eso, en Apocalipsis 6, 9, 11, estas mismas almas claman por justicia y reciben una túnica blanca, pero se les dice que esperen aún un poco. Están conscientes, sí, pero no han sido glorificadas ni han entrado en la plenitud del reino. Entonces, ¿qué ocurre exactamente en ese tiempo de espera? La Biblia describe ese estado como sueño. Jesús, en múltiples ocasiones, dijo que los muertos duermen. En Juan 11:11, al hablar de Lázaro, dice: «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle». Pablo retoma este lenguaje en 1 Tesalonicenses 4:13. «No queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza». El apóstol deja claro que el estado de los muertos no es de conciencia plena en el cielo, sino de reposo, en espera de la resurrección. El libro de Hebreos aporta una perspectiva poderosa. En el capítulo 11, tras enumerar a los héroes de la fe, el autor afirma: «Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros». Hebreos 11, 39, 40. Es decir, la perfección será colectiva, no individual. Nadie recibe la plenitud sin los demás. ¡Qué sabiduría divina tan impresionante! Y así, todo el testimonio bíblico apunta en una misma dirección. Los justos, al morir, descansan. Están seguros, aguardando la voz del arcángel y la trompeta de Dios. No hay dolor, ni tiempo como lo conocemos. No están perdidos ni vagando, están en las manos de aquel que venció la muerte. Como dijo Isaías: «Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios». Isaías 57:2. Esta esperanza no es menos gloriosa por ser futura. De hecho, es más sólida. No está basada en un consuelo emocional, sino en la promesa firme de Dios. Y cuando llegue ese gran día, la muerte será vencida para siempre. Como dice Apocalipsis 21:4, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte. Ese es nuestro destino, nuestra meta, nuestro verdadeiro hogar. Se a recompensa dos justos é a ressurreição no último dia,
Por que tantos ainda insistem em ensinar que o céu é uma recompensa imediata após a morte? Parte dessa confusão vem da mistura entre tradição humana e leitura parcial das Escrituras. Mas a Bíblia é clara. A eternidade com Deus não começa no momento da morte, mas no dia do retorno glorioso de Cristo, quando Ele julgará os vivos e os mortos. Jesus deixou isso claro em João 14, 2, 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Observe. Vendré outra vez. A ida ao céu está condicionada ao retorno de Cristo, não à morte individual. Além disso, 2 Timoteo 4:1 diz: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ou seja, o julgamento e a recompensa ocorrem na manifestação de Cristo, e não antes. Os mortos aguardam este momento. Eles não estão sendo julgados ou recompensados individualmente ao morrerem. Quando examinamos as palavras de Pedro, encontramos uma verdade poderosa. Ele escreve que o juízo comienza por la casa de Dios. 1 Pedro 4:17. Isso indica que o juízo é um processo divino, com uma sequência e um tempo estabelecido. Ninguém escapa ou antecipa o cronograma celestial. A justiça de Deus é perfeita, e isso inclui também o tempo em que ela se manifesta. A doutrina da espera dos justos não é algo triste, mas glorioso, pois mostra que mesmo na morte, os filhos de Deus estão seguros. Não estão vagando, nem em sofrimento. Estão dormindo, aguardando a trombeta final. Em Apocalipse 14:13 está escrito: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Eles não estão em atividade, mas em descanso. Suas obras, e não eles mesmos, seguem atuando na terra. Um dos maiores exemplos disso é Moisés. Sabemos que ele morreu e foi sepultado por Deus. Deuteronômio 34, 5, 6. Porém, mais tarde, o vemos aparecendo ao lado de Elias na transfiguração. Mateus 17, 3. Isso não prova que Moisés já estava no céu de forma definitiva, mas sim que Deus, em sua soberania, pode ressuscitar pessoas específicas antes do tempo geral. Judas 1:9 mostra que houve uma disputa pelo corpo de Moisés e muitos estudiosos entendem que ele foi um tipo de primícias, assim como Enoque e Elias. São exceções, não a regra. A regra permanece clara. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. E isso ocorre na vinda do Senhor, e não antes. No caso de Elias e Enoque, que foram levados sem ver a morte, 2 Reis 2:11, Gênesis 5:24, devemos entender que são figuras únicas, tipos proféticos, assim como foram Noé e Melquisedeque. Deus, ao longo da história, deu sinais do que viria: a vida eterna, o arrebatamento, a comunhão plena. Mas isso não muda a verdade revelada para todos os demais. A morte é um sono, um descanso, uma espera. Hebreus 9:27 afirma: está estabelecido para os homens que mueram numa sola vez, e depois de isto, el juízo. A morte não leva direto ao céu, leva ao juízo. E esse juízo não é automático, é escatológico. Acontece no dia final, quando todos compareceremos ante o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10. Logo ainda que os justos estejam em paz, a sentença eterna ainda não foi proclamada, pois Deus age com ordem. Voltando ao Antigo Testamento, vemos que a visão do Sheol era amplamente compreendida como um lugar de sombra, de ausência de vida, onde justos e ímpios aguardavam algo. Jacó, ao saber da suposta morte de José, disse: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Gênesis 37:35. Davi também fala do Seol como destino inevitável. Salmo 16:10.
Mas o mesmo Davi profetiza que Deus não deixaria sua alma no Seol, nem permitiria que seu santo visse corrupção, apontando para Cristo. Aliás, Jesus é o grande divisor de águas. Quando ele morreu, foi até o Hades, o equivalente grego do Seol hebraico. 1 Pedro 3, 18, 19 diz que fui e predicou aos espíritos encarcelados. Isso mostra que havia uma divisão, uma separação entre os que esperavam em fé e os que estavam em trevas. A cruz estabeleceu a vitória, mas a consumação plena dessa vitória ainda está por vir, na ressurreição dos mortos. O Apocalipse conclui com a imagem de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipse 21, 4. Isso indica que o estado eterno ainda está no futuro. Se os justos já estivessem plenamente no céu, essa promessa já estaria cumprida. Mas não está. A Bíblia fala de um novo começo, de um juízo final, de livros sendo abertos, Apocalipse 20, 12, e da morte e o Hades sendo lançados ao lago de fuego, Vê 14. Isso tudo está por acontecer. Portanto, a esperança do cristão está firmada não na entrada imediata no céu, mas na certeza da vida eterna com Cristo no tempo que Deus designou. Romanos 6, 5 diz: Se fuimos plantados juntamente com Él em la semejança de su muerte, assim também lo seremos em la de su resurrección. A nossa vitória é no mesmo molde da de Cristo. Ele morreu, foi sepultado e então ressuscitou. Assim também será conosco. Enquanto esperamos, temos consolo. Não somos como os que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4,13. Sabemos que para os que morrem no Senhor, há descanso, paz e segurança. Não temos medo da morte porque ela foi vencida, mas também não apressamos o que Deus revelou como um processo glorioso. O céu é real, está preparado, mas será revelado a todos os justos no tempo final, como uma herança coletiva, não individual. A Bíblia, quando lida em sua totalidade, nos mostra que o plano de Deus é perfeito, ordenado e cheio de esperança. Não precisamos de teorias humanas para preencher o vazio do desconhecido. A palavra nos revela que os justos descansam e que no grande dia, quando soar a trombeta, todos os que dormem em Cristo ouvirão sua voz e ressuscitarão. Ignorar lo que Dios ha revelado sobre el destino de los justos después de la muerte no es simplemente un error doctrinal. Es una puerta abierta a la confusión, al engaño y a falsas seguridades espirituales. Creer que vamos directamente al cielo al morir puede parecer inofensivo, pero puede generar una fe descuidada, sin urgencia ni temor reverente. Y la Biblia es clara. Dios no quiere una fe basada en ilusiones, sino en verdad. Jesús advirtió que muchos dirían, Señor, Señor, creyendo estar en el camino correcto, y sin embargo no entrarían en el reino de los cielos. Mateo 7, 21, 23. ¿Por qué? Porque confiaban más en sus ideas que en la voluntad del Padre. Hoy pasa lo mismo. Muchos viven como si ya tuvieran asegurado su lugar en la eternidad, sin entender que el juicio aún no ha llegado, que la resurrección aún no ha ocurrido, y que es ahora cuando debemos velar, perseverar y santificarnos. Pablo escribió a los Corintios: el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10, 12. Este mensaje es para nosotros hoy. No podemos permitir que la tradición o la emoción nublen la verdad bíblica. El enemigo se aprovecha de estas distorsiones. Juan 10:10 nos recuerda que Él viene para robar, matar y destruir. Si logra que un cristiano viva con falsas expectativas, lo adormece espiritualmente, le roba la vigilancia, le destruye la urgencia por predicar y le mata el anhelo por la venida de Cristo. Otro gran peligro es vivir confiando en una recompensa inmediata
Y cuando la realidad de la espera llega, ya sea por la pérdida de un ser querido o por enfrentar nuestra propia mortalidad, el alma entra en crisis. Y todo porque no se entendió que el plan de Dios incluye procesos, incluye tiempos, incluye espera. Como dijo Jesús, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lucas 21:19. No podemos vivir una fe basada en sentimientos. La palabra dice en 2 Timoteo 4:3-4 que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina y apartarán de la verdad el oído. Ese tiempo ya llegó. Hoy, hablar de juicio, resurrección y espera no es popular, pero es lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Esta advertencia no viene para causar miedo, sino para despertar. No se trata de vivir con terror a la muerte, sino con conciencia de eternidad, de vivir cada día con propósito, sabiendo que nuestros actos cuentan, que nuestras decisiones tienen peso eterno. Porque llegará ese día glorioso cuando el cielo se abra y los que durmieron en Cristo oigan su voz. Y solo aquellos que permanecieron fieles hasta el fin verán su rostro. Por eso hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Hebreos 3:15. No vivas dormido espiritualmente. No te conformes con una esperanza parcial. Anhela el cielo verdadero, la resurrección gloriosa, la eternidad con Cristo, en su tiempo y a su manera. Si llegaste hasta aquí, es porque el Espíritu de Dios está despertando algo dentro de ti. No estás solo. Esta verdad no es solo para llenar tu mente, sino para transformar tu corazón. Saber que los justos descansan y esperan la gloriosa venida de Cristo no nos apaga la fe, nos enciende, porque entendemos que el cielo no es un escape, es una promesa. Y esa promesa está viva, firme y segura, guardada en los cielos para ti. 1 Pedro 1:4. Hoy, más que nunca, es tiempo de vivir con los ojos puestos en lo eterno, no en una eternidad fabricada por la tradición, sino en la que Dios ha revelado en su palabra. Vive con propósito, camina con fidelidad, anhela la voz del arcángel y el sonido de la trompeta, porque los que esperan en el Señor no serán avergonzados, serán levantados, transformados y glorificados junto a Cristo por toda la eternidad. No guardes este mensaje solo para ti, compártelo con otros. Alguien necesita escuchar esto hoy. Comparte este video, deja tu comentario y suscríbete para seguir creciendo en la verdad de Dios. Como dice Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Tú también puedes ser ese mensajero, y si aún no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, este es el momento. No dejes pasar la oportunidad. Él te llama hoy, no mañana. Hoy es el día de salvación. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor te fortalezca, te guíe y te haga permanecer firme hasta el día glorioso en que escuchemos juntos: venid, benditos de mi Padre. Mateo 25:34. Amén.